tener el laboratorio de asma experimental en cobayos. Este laboratorio forma parte del módulo de autacoides y de fármacos utilizados para el tratamiento del asma. Y tiene como objetivo primordial reconocer los efectos de histamina en cobayos, que es una especie sumamente sensitiva a los efectos de histamina, estudiar los mecanismos de acción de los antihistamínicos H1 y conocer el papel secundario que juega histamina en el asma, en el humano. Estaremos utilizando dos cobayos. El número 1 pesa 411 gramos y el número 2 pesa 457 gramos. A este lo estaremos pretratando con una dosis de clorfeniramina de 1 miligramo por kilo, 1 miligramo por kilo administrado por la vía intraperitoneal. Y estaremos esperando entonces al menos 30 minutos antes de someterlo a la experiencia. La experiencia en sí se basa en la administración de histamina en una cámara de nebulización en la cual se coloca uno de los cobayos. Tenemos la bombita de dispersión para histamina, entonces estaremos administrando nebulizaciones de histamina hasta ver cuando se presenta dificultad respiratoria en el animal al estar produciendo histamina, broncoconstricción en el músculo liso a través de los receptores H1. Una vez que el animal caiga en dificultad respiratoria, lo retiraremos de la caja para permitirle que se recupere. Seguidamente, utilizaremos el segundo cobayo pretratado con clorfeniramina y lo expondremos a las mismas nebulizaciones con las que fue expuesto el primer cobayo. Al estar pretratado con clorfeniramina, se espera que el número de nebulizaciones que necesitará este segundo cobayo para caer en dificultad respiratoria será mucho mayor, o sencillamente el animal no llegará a caer en dificultad respiratoria. En tanto hace efecto la clorfeniramina, haremos una introducción, revisión del tema de autacoides, que es objeto, ¿verdad?, del módulo tan importante. Y vamos a ver que los autacoides son moléculas sintetizadas en células nerviosas y células no nerviosas, que son capaces de ejercer sus efectos sobre otras células próximas o distantes por mecanismos que no son estrictamente neurogénicos, es decir, no siempre van a estar liberados a partir de neuronas. Estas autacoides son capaces de comunicar información y por lo tanto reciben el nombre de mediadores celulares. El nombre o la palabra de autacoides deriva del griego autorremedio. Y a pesar de que su función fisiológica es oscura, se sabe que su concentración aumenta en procesos patológicos. Lo que se ha hecho tradicionalmente desde el punto de vista de la terapéutica es antagonizar los efectos de los autacoides o bien inhibir su síntesis. Los autacoides van a tener una característica de amplia distribución, es decir, tienen la propiedad de ubicuidad, es decir, estar presentes en distintos sitios a la misma vez. Otra característica de gran importancia de los autacoides es que su naturaleza química es diversa. Vamos a ver que los autacoides los podemos encontrar en ocasiones juntos en la misma célula, pero también pueden ser liberados conjuntamente, de manera que llegan a ocasionar respuestas muy complejas. Esa liberación del autacoide puede ser constante, pero también puede ser explosiva, por ejemplo, por exposición a estímulos inmunológicos, químicos o mecánicos. En este grupo de sustancias reconocidas como autacoides se incluye una variedad de sustancias. Quizás las más estudiadas son histaminas, 5-hidroxitriptamina o serotonina, los distintos prostanoides, prostaglandinas, trombosanos, leucotrienos y otros prostanoides, polipéptidos como angiotensina y ciertas ciminas, siendo la más importante la bradicimina. También tenemos aquí a las linfoquinas, el factor activador de plaquetas y el óxido nítrico. Se prevé que en los próximos años este grupo de sustancias denominadas autacoides continuará aumentando en número y constituirán blancos de posibles fármacos. Tenemos también, en particular con histamina, que es un importante mediador de reacciones alérgicas e inflamatorias. Conocemos su participación en la secreción gástrica. A nivel del sistema nervioso central es un neurotransmisor, es un neuromodulador que está ligado al despertar, al estado de alerta, de forma que el bloqueo de estos receptores a nivel central induce el conocido efecto adverso de los antihistamínicos H1 de primera generación, sedación. Este autacoide es una amina biógena, reconozcamos la cadena lateral de beta-amina, y se sintetiza a partir del aminoácido L-histidina. Es biotransformado por distintas reacciones, como la metilación, reacciones de conjugación e indudablemente las reacciones
mediada por la monoamina oxidasa. Se sabe que los niveles de histamina aumentan significativamente en neoplasias, en algunas neoplasias. Vamos a ver que esa histamina la vamos a encontrar distribuida ampliamente y se reconoce la histamina unida en mastocitos, en basófilos y también en eosinófilos. Y además entonces tenemos el segundo tipo de almacenamiento de histamina que es no unida. En estos sitios, el sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal y el pie. La histamina unida en mastocitos la vamos a encontrar abundantemente a estos mastocitos distribuidos en piel, en vasos sanguíneos, en mucosa que recubre la nariz, la boca y el árbol bronquial. También vamos a encontrar esta histamina unida en los basófilos y esa es histamina circulante. De igual forma la encontramos en eosinófilos en estas circunstancias. Cuando distintos estímulos generan la liberación de esta histamina unida, vamos a ver que para que vuelva a acumularse suficiente histamina en estos sitios va a tomar cerca de 1 a 2 semanas. Por lo tanto, se habla de una histamina de recambio lento. En cambio, la histamina no unida es una histamina de recambio rápido. Se utiliza a medida que se libera. Se denomina también histamina naciente. A la derecha vemos un esquema de un mastocito que ya ha sido sensibilizado al individuo y observamos moléculas de inmunoglobulina E adheridas a la superficie del mastocito. Dentro encontramos numerosos gránulos que contienen no solo histamina, sino también serotonina, heparina, ATP y otras sustancias. Cuando histamina se libera, ya sea por una reacción inmunológica, por un estímulo mecánico que puede ser calor, frío, radiaciones, o por una liberación que se conoce como química, porque se produce por la exposición a sustancias químicas, se va a ver una gran cantidad de efectos, algunos propios de histamina y otros propios de los otros mediadores que son liberados o cuya síntesis es inducida, por ejemplo, los prostanoides. Vamos a ver la liberación inmunológica de histamina y de otros mediadores que van a conducir a la degranulación del mastocito requiere de una exposición previa a un alergeno. Una subsiguiente exposición origina entonces esta reacción antígeno-anticuerpo al unirse el antígeno a las moléculas de inmunoglobulina E que se han ubicado sobre la célula del mastocito, del basófilo o del eosinófilo. La reacción de origen inmunológico va a tener también como nombre la reacción de shock anafiláctico, con varias características importantes como son la broncoconstricción y la caída masiva de la presión arterial. Cuando se produce liberación de histamina por medio mecánico, calor, frío, radiaciones, se asume que la exposición a esta sustancia origina un daño al mastocito y provoca entonces la liberación de lo que está contenido en los gránulos. Cuando se produce una liberación química por exposición a fármacos, como los que se mencionan acá, codeína, morfina, detubocularina y otros bloqueadores neuromusculares, compuesto 4880, que es una sustancia de investigación, vancomicina, que es un antibiótico, ¿verdad?, que produce el famoso síndrome del hombre rojo. La degranulación del mastocito se produce por un incremento en la entrada de calcio mediada de manera inespecífica por todos o cada uno de estos fármacos. Vamos a ver entonces que durante la degranulación del mastocito se va a liberar histamina, serotonina, como hemos dicho, se induce la síntesis de prostanoides, prostaglandinas y leucotrienos, que van a originar en conjunto la contracción del músculo liso, la vasodilatación y aumento de permeabilidad, la secreción de glándulas mucosas. Se produce también quimiotaxis y adhesión de neutrófilos y eosinófilos, principalmente por la presencia del leucotrieno B4. Y todas estas reacciones van entonces a estar presentes en entidades como el asma, como la anafilaxis, como la fiebre de Leno. Es importante señalar aquí que cuando se produce una degranulación de naturaleza química por exposición a fármacos de tipo morfina, detubocularina y otros, se produce una reacción muy parecida a la reacción anafiláctica. Desde el punto de vista clínico son indistinguibles las dos entidades y por lo tanto se llama reacción anafilactoide, para diferenciarla del shock anafiláctico, que como hemos dicho tiene un origen inmunológico. La reacción anafilactoide va a ser clínicamente idéntica a la anafiláctica sin haber existido una reacción de sensibilización previa. Vamos a ver entonces, enfocándonos un poco más ya hacia histamina y sus receptores, que existen una diversidad de receptores para histamina, siendo de importancia los receptores H1 y H2, quizás los más estudiados,
Tenemos los receptores H3, que sirven como un modulador de la liberación de histamina, pero también de otros neurotransmisores. Y recientemente se ha identificado la presencia del receptor H4 en médula ósea y en eosinófilos sin que se conozca realmente su papel. Los receptores H1 y H2 los vamos a encontrar distribuidos ampliamente en músculos lisos, en glándulas de secreción y en las células enterocromafin. Específicamente las enterocromafin presentan receptores H2 que favorecen la secreción gástrica. El receptor H1 tiene un mecanismo de señalización ligado a proteínas G, igual que el receptor H2. El receptor H1 está ligado a la proteína GQ y su mecanismo de señalización es ya conocido por nosotros. Activa la fosfolipasa C, a su vez la síntesis de IP3 y de acilglicerol se aumenta y se aumenta el calcio intracelular. Por otra parte, el receptor H1 también está ligado al óxido nítrico, en donde el calcio continúa el mecanismo de señalización para inducir la liberación de óxido nítrico a partir del endotelio y producir entonces vasodilatación. Encontramos ese receptor H1, además de ligado a la fosfolipasa C, relacionado a la fosfolipasa A2, que se encarga de liberar al ácido araquidónico de sus sitios de unión a los fosfolípidos de membrana, teniendo así entonces libre ácido araquidónico para inducir la síntesis de varios alcacoides, entre ellos prostaciclina o PGI2, que induce vasodilatación. Los antagonistas más reconocidos para el receptor H1 son clorfeniramina, difeniramina y otros como loratadina. El receptor H2 va a estar ligado a la prostaglandina, a la proteína G sub S, y a su vez estimula la actividad de la enilciclasa, aumenta la síntesis de AMP cíclico y va entonces a ser antagonizado sus efectos por antagonistas específicos competitivos como simetilina y ranitidina, que ya hemos estudiado en otros temas. Los efectos de histamina mediados a través de los receptores descritos están ligados al sistema cardiovascular con importante vasodilatación. Ese es el efecto farmacológico más importante producido por histamina en vasos sanguíneos de la microcirculación. También se observa. Esto conduce a enrojecimiento, a caída de presión arterial y también se produce aumento de permeabilidad vascular por un mecanismo distinto. En algunas especies de animales la histamina puede llegar a producir contracción de vasos sanguíneos, sin embargo, reiteramos que el efecto más importante de histamina es la vasodilatación. En la vasodilatación participan receptores H1 y receptores H2. El receptor H1 está ubicado en el endotelio e induce una respuesta de rápido inicio y corta duración, ligada, como hemos dicho anteriormente, a la liberación de óxido nítrico. El receptor H2 tiene un lento inicio, esa vasodilatación, y una larga duración y está ligado a la síntesis de AMP cíclico. Cuando hablamos de aumento de permeabilidad, también está este efecto ligado al receptor H1, pero el efecto se produce sobre vénulas postcapilares con contracción de esas vénulas. La contracción de esas vénulas expone la membrana basal y permite el libre paso de proteínas y fluidos al espacio extracelular, obteniéndose así edema. El papel del receptor H2 en el aumento de permeabilidad es dudoso y todo apunta a que es el receptor H1 el responsable de tal efecto. Vamos a ver que histamina induce otros efectos. En el corazón aumenta la fuerza, la frecuencia, un efecto ligado a H1, también aumenta la automaticidad y disminuye la conducción, produciéndose este efecto por estimulación del receptor H2. El otro efecto de vital importancia con histamina es la constricción de músculo liso, cuyas manifestaciones veremos en esta experiencia. Ese efecto es especialmente intenso en asmáticos, está mediado por receptor H1 y se produce no solo por estimulación directa de ese músculo liso, sino también por estimulación vagal que libera acetilcolina, que contribuye también a la broncoconstricción. El efecto broncodilatador mediado por receptor H2 es muchísimo menos importante y priva entonces el efecto mediado por el receptor H1. Hemos visto entonces que histamina es capaz de producir constricción en el músculo liso bronquial. Sin embargo, el papel de histamina en el asma en humanos es sumamente limitado. Y la limitación de este papel se hace evidente cuando hacemos una evaluación de las características que se presentan en el asma bronquial y la gama de mediadores químicos que son liberados y que son responsables de esos efectos. Por ejemplo, en el asma bronquial contribuyen al broncoespasmo, entre otras sustancias, histamina, el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, con vital importancia ahí el leucotrieno el leucotrieno C4, E4, D4, el tromboxano A2, la prostaglandina F2-alfa, la prostaglandina D2, la bradicimina y también contribuye acetilcolina como neurotransmisor.
Además, en la mucosa se observa edema y ahí vemos papel para histamina, para el factor activador de plaquetas, para la prostaglandina E, para los leucotrienos, para bradicimina. La proliferación de mastocitos también se ve inducida por la participación de distintas interleuquinas, como vamos a ver a continuación. Hay infiltración de células inflamatorias mediado ese efecto por el factor activador de plaquetas, por histamina, por citoquinas, por derivados y por otro derivado de prostanoides, el ácido hidroxiecosatetraenoico, el leucotrieno B4, reconocido como factor quimiotáctico, contribuyen a la secreción de mucus que se observa en el asma, histamina, acetilcolina, varias prostaglandinas, los ácidos hidroxiecosatetraenoicos antes mencionados, los leucotrienos. Además, hay una descamación de la mucosa donde se observa la presencia de proteínas catiónicas de eosinófilos, proteínas básicas de eosinófilos, el factor activador de plaquetas. Hay contribución de superóxidos y radicales libres que están dañando esa mucosa. Se produce engrosamiento de la membrana basal con participación de superóxidos y radicales libres, además de la presencia de enzimas proteolíticas. Como vemos, la gama de sustancias que participan en el asma bronquial es enorme, de manera que la participación de histamina es solamente un componente. Veamos finalmente, para comprender en más detalle la información relacionada al asma, veamos esta diapositiva que resume algunas de las características relevantes de la patología asociada al asma. El asma se va a ver inducida por reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 están mediadas fundamentalmente por anticuerpos. Una vez que se produce la sensibilización y se produce entonces la activación por el antígeno, el linfocito T cooperador TH2, vamos a ver que produce las interleuquinas necesarias para propiciar el crecimiento y diferenciación de eosinófilos y para el desarrollo de los mastocitos. Además, se necesita para la maduración y síntesis de las inmunoglobulinas E por los linfocitos linfocitos B y L4. La inmunoglobulina E circulante va entonces a fijarse a sus receptores específicos presentes en la superficie celular de los mastocitos y de los eosinófilos, también de los basófilos que no aparecen en este esquema. Exposiciones sucesivas al antígeno provocan la liberación de mediadores tóxicos por parte de dichas células que provocan entonces la obstrucción de las vías aéreas y también hiperreactividad bronquial, hiperplasia glandular y del músculo liso con hipersecreción de moco y de edema de la mucosa. El segundo mecanismo es el de hipersensibilidad de tipo 4. En este caso, las citoquinas liberadas por el mismo linfocito TH2, que son atraídas al foco de inflamación por numerosos mediadores, entre ellos el leucotrieno B4, activan sus propios receptores que están presentes en el epitelio, en las glándulas mucosas y en el músculo liso bronquial, provocando directamente la obstrucción de estas vías aéreas. Vemos entonces que con la explicación anterior de la participación de numerosos mediadores que contribuyen al asma y la explicación inmunogénica del fondo inmunogénico de estas reacciones ligadas al asma, el papel de histamina es muy secundario en el asma en humanos. Sin embargo, en la experiencia que vamos a conducir hoy, la histamina en el cobayo reproduce un ataque asmático por cuanto esta especie animal es sumamente sensible al efecto de histamina. Pues ya. Iniciamos la práctica suministrando nebulizaciones de histamina al 20% a uno de los dos cobayos. Este cobayo no ha sido pretratado con clorfeniramina. Observen que respira con tranquilidad. Lo tenemos dentro de una cámara de nebulización y comenzamos a nebulizar. Contaremos cada una de las administraciones.
Llevamos ya 70 nebulizaciones, comienza a observarse cierto grado de dificultad respiratoria, 75. Observen que la caja respiratoria torácica se observa ya que los movimientos respiratorios que anteriormente no se observaban. 82. Vamos a suspender las nebulizaciones. El animal presenta dificultad respiratoria, lo sacamos de la cajetita. Vamos a administrarle una nebulización con salbutamol para permitir su recobro y clorfeniramina intraperitoneal. Observemos cómo después de la administración de salbutamol en inhalación y la administración de clorfeniramina, 1 miligramo por kilo intraperitoneal, el animalito ha recuperado el color rosado de la mucosa y respira sin dificultad. Vamos a proceder entonces a someter al cobayo que ha sido pretratado con clorfeniramina, 1 miligramo por kilo, a las nebulizaciones con histamina. Lo que esperamos es que este cobayo requiera de un número mucho mayor de nebulizaciones para presentar la misma dificultad respiratoria que presentó el otro cobayo, o que no llegue a presentar la dificultad respiratoria. Iniciamos. Van 50 nebulizaciones y no se observan efectos por histamina. ...80 nebulizaciones, ya en este momento, en el cobayo anterior habíamos tenido que liberarlo, 85, 86, y suspendemos entonces las nebulizaciones alcanzándose el objetivo inicialmente cifrado. Para poder obtener el efecto habríamos tenido que administrar muchísimas más nebulizaciones. Sin embargo, con el mismo número de nebulizaciones que el cobayo anterior, este cobayo no presenta ningún tipo de dificultad respiratoria, porque clorfeniramina ha logrado antagonizar en su totalidad los efectos de histamina en músculo liso bronquial.